A ver, imagínate la escena. A un cargo político bastante importante le pillan conduciendo a, no sé, 180 por hora por la autopista. O, bueno, saltan todas las alarmas por un presunto fraude fiscal gigantesco. Ya, el típico escándalo que abre todos los telediarios, claro. Exacto. La policía llega, inician el atestado y todo eso, pero de repente el proceso judicial choca contra un muro invisible. El juez encargado no puede simplemente llamarle a declarar o procesarle como a cualquiera de nosotros. No, no puede. Tiene que pedir permiso primero, que es algo que a la gente le vuela la cabeza. Madre mía, es que tiene que enviar una carta formal pidiendo permiso a los propios compañeros de partido y de cámara de ese político. O sea, suena a privilegio medieval, ¿verdad? Un trato de favor incomprensible para quien nos escucha. Totalmente. Y es literalmente la ley en España hoy en día. Es precisamente el tipo de mecanismo que, visto desde fuera, genera muchísima frustración y titulares súper incendiarios en la prensa. Ya, es que no es para menos. Claro, pero cuando te sumerges de verdad en el porqué de esa norma, descubres que la intención original no era proteger al conductor temerario, sino evitar algo mucho más peligroso para el propio Estado. Y de eso va exactamente nuestra inmersión a fondo de hoy. Vamos a apartar un poco toda esa escenografía típica de la democracia. Claro, los discursos solemnes, las puertas de los leones en el Congreso, los aplausos. Exacto, todo el teatro. Queremos bajar al sótano a ver los cables. Nuestra misión es desentrañar los engranajes legales que determinan cómo se ejerce el poder de verdad, cómo se controla a quien manda y, bueno, por qué existen esos escudos que parecen intocables. Que es fundamental para entender nuestro propio país, vaya. Sí, todo esto para que nuestra audiencia pueda ver más allá del ruido diario en redes sociales y entienda las verdaderas reglas del juego. Y ojo, sin perdernos en un laberinto de jerga jurídica que a veces los textos legales son infumables. O sea, yo como experto te digo que a veces hasta a nosotros nos cuesta, ¿eh? Pero porque para entender cualquier juego, lo primero es conocer el tablero y cómo se distribuyen las piezas. Y en el sistema español, pues el tablero central son las Cortes Generales. Vale, vamos a desgranar esto. Sabemos que el núcleo legislativo se divide en dos cámaras, que son el Congreso de los Diputados y el Senado. Correcto. El sistema bicameral clásico. Y asumiendo que todos conocemos lo básico, o sea que el Congreso tiene sus 350 escaños y es el motor principal donde se cortan los grandes presupuestos y se decide quién es presidente, El peso pesado de la política, sí. claro, pues la figura que siempre genera fricción y dudas es el Senado. Se le llama la Cámara de Representación Territorial, pero aquí tengo que hacer de abogada del diablo, ¿eh? Adelante, dispara. A ver, si el Congreso ya se elige agrupando los votos por provincias, ¿qué sentido tiene el Senado? O sea, ¿es simplemente una cámara de eco glorificada para dar puestos a políticos o realmente funciona de otra manera? Bueno, lo fascinante aquí es el miedo que tenían los redactores de la Constitución a la tiranía de la mayoría demográfica. O sea, piénsalo así, ¿eh? El Congreso es pura fuerza poblacional. Claro, donde hay más gente, hay más votos. Exacto. Madrid, Barcelona, Valencia, Andalucía tienen un peso aplastante porque tienen a millones de votantes. Si solo existiera el Congreso, el riesgo es que las políticas del Estado se diseñarían exclusivamente para las grandes urbes. Ya, porque ahí es donde rascas los votos útiles para gobernar. Totalmente. El Senado se diseña para sabotear un poco esa inercia. Es como un contrapeso. Ah, y por eso rompen la proporcionalidad de la que siempre hablamos. O sea, eligen 4 senadores por provincia y da igual si hablamos de Madrid con millones de habitantes o de, no sé, Soria, con una fracción ínfima de esa población. Exactamente. Es un freno de emergencia para que la España vaciada o los territorios más periféricos tengan capacidad de sentarse a la mesa de los mayores. Obliga al gobierno de turno a negociar con ellos, ¿no? Claro, porque de otra forma serían irrelevantes a nivel electoral. Pero donde la ingeniería constitucional se vuelve casi obsesiva, y esto es muy curioso, es en los territorios insulares. Sí, sí, estuve leyendo las fuentes y la matemática de las islas es de locos. O sea, las islas mayores, como Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, eligen 3 senadores cada una. Correcto, las tres grandes. Pero luego las menores, como El Hierro, Formentera, Ibiza, La Gomera, eligen solo uno. Y encima luego Ceuta y Melilla tienen 2 cada una. A ver, ¿por qué llegar a este nivel de microgestión en la propia Constitución? ¿No bastaba con decir X senadores por archipiélago y ya está?
Pues mira, si hubieran hecho eso, habrían creado un monstruo interno tremendo. Imagina que Canarias votara en bloque por un número fijo de senadores, por ejemplo. Vale, me lo imagino. Gran Canaria y Tenerife arrasarían, claro. Exacto. Por pura fuerza demográfica monopolizarían a todos los representantes de las islas. Podrían unirse y votar para desviar sistemáticamente todos los presupuestos de infraestructuras hacia sus capitales. Dejando a islas como El Hierro o La Palma totalmente asfixiadas financieramente. Y sin voz en Madrid para quejarse, que es lo peor. Así que, asignar escaños específicos por isla garantiza que incluso la isla más pequeña, por muy pocos habitantes que tenga una línea directa y garantizada con el Estado. Oye, pues tiene muchísimo sentido. Básicamente evita que el pez grande se coma al chico dentro de su propia pecera. Totalmente. Y además de estos elegidos en las urnas, hay otro tipo de senadores que caen un poco en paracaídas, que son los designados por los parlamentos de las comunidades autónomas. Ah, sí, los de designación autonómica. Uno fijo por cada comunidad y otro más por cada millón de habitantes, ¿verdad? Eso es. Lo que crea una cámara mixta muy particular, con políticos de perfiles muy distintos. Pero hay un principio sagrado para todos ellos, y es que no puedes estar en dos sitios a la vez, O sea, no puedes ser diputado en el Congreso y senador al mismo tiempo. ni acumular el acta del Parlamento regional con la del Congreso. Tienes que elegir. Lo cual nos lleva a una de las mayores ficciones legales que he encontrado repasando cómo funcionan las cámaras. Y te lo digo así de claro. A ver, sorpréndeme, ¿cuál es? El famosísimo mandato imperativo, o más bien la prohibición de este. Porque la ley dice explícitamente que los parlamentarios no están sujetos a él. O sea, sobre el papel, un diputado es libre como un pájaro. Bueno, libre teóricamente, claro. Eso, teóricamente. Puede votar según su conciencia y nadie puede quitarle el escaño. Pero a ver, en la práctica todos sabemos que esto es una farsa. Los partidos votan como un bloque de hormigón armado. Si alguien se sale de la línea, le crujen. Es que hay una tensión monumental ahí entre la teoría democrática pura y la realidad cruda de la disciplina de partido. Jurídicamente, la Constitución quiere proteger la independencia del individuo. Para que no reciban presiones externas, entiendo. Claro, el escaño es tuyo, lleva tu nombre. Si mañana tu partido decide cambiar de ideología radicalmente o saltarse su programa, tú puedes seguir votando lo que prometiste a tus electores. El partido no puede llamar al Congreso y decir, oye, despide a este señor que ya no nos hace caso. Ya, legalmente no pueden echarte del asiento. Pero sí pueden hacerte la vida completamente imposible. Por supuesto. Porque políticamente los partidos funcionan como empresas muy rígidas. Tienen estatutos internos muy severos. Las famosas multas por romper la disciplina de voto, ¿no? Exacto. Si votas distinto, te imponen multas económicas altísimas. Te expulsan del grupo parlamentario y te mandan al grupo mixto. Que es básicamente el rincón de pensar del Congreso. Tal cual. Un rincón sin recursos, sin presupuesto propio apenas y casi sin tiempo de intervención en los debates. Así que sí, la independencia existe en el papel, pero ejercerla tiene un precio político devastador. Tela. Vale. Entonces tenemos este hemiciclo lleno de diputados y senadores atrapados entre su conciencia y sus jefes de partido. Pero tener un escaño blindado no sirve de mucho si no puedes tocar las palancas del poder real, ¿no? Tienen que hacer leyes y controlar al gobierno. Esa es su función principal, legislar y controlar. Y asumiendo que nuestra audiencia sabe de sobra que las leyes se debaten, se enmiendan y se votan, eso lo vemos siempre, quiero saltar directamente al mayor punto de fricción de cualquier legislatura: gobernar a base de decretazos. Los famosos decretos leyes, un tema súper polémico siempre. Ya te digo, todos sabemos que un decreto ley está pensado para urgencias extremas, una catástrofe natural, una crisis inminente, una pandemia. Pero últimamente, y da igual el color del gobierno, vemos que usan esto como un atajo constante. Para saltarse los meses de debate parlamentario, ¿sí? Exacto, para ir por la vía rápida. ¿Cómo evita el sistema que el gobierno convierta este atajo en la carretera principal y acabe gobernando solo, como si fuera una dictadura encubierta? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, el decreto ley es efectivamente el arma más golosa para cualquier presidente, porque entra en vigor de forma inmediata. O sea, al día siguiente de publicarse en el BOE, ya es ley y hay que cumplirla. Es instantáneo. Pero la Constitución le pone una correa muy corta al gobierno. Primero,
Prohíbe usar el decreto ley para tocar la arquitectura básica del Estado o los derechos fundamentales. No puedes cambiar la ley electoral ni abolir la libertad de prensa por decreto, por ejemplo. Menos mal, porque si no sería un peligro tremendo. Y lo más importante es que tiene fecha de caducidad, ¿no? Exacto. Es una ley con un temporizador. A los 30 días exactos de su promulgación, el decreto ley se autodestruye, por así decirlo, si el Congreso no lo somete a debate y lo convalida. O sea que no pueden escapar del Parlamento eternamente. Ni mucho menos. El Gobierno puede tomar la iniciativa rápida, pero al final no puede esquivar a la Cámara Legislativa. Si en ese plazo de 30 días el Congreso vota en contra, la medida decae, desaparece del ordenamiento jurídico. Lo que ha dado lugar a votaciones de infarto en el último minuto en el Congreso para salvar decretos por un solo voto, que solo hemos visto hace nada. Y tanto que lo hemos visto. Sudores fríos en el Gobierno de turno. Ya ves. Pero bueno, más allá de las leyes, el verdadero poder del Congreso es que puede decapitar al Ejecutivo, la herramienta definitiva de control, la moción de censura. La bomba atómica del parlamentarismo. Literal. Y aquí es donde el sistema español es muy peculiar, porque exige una moción de censura constructiva. O sea, una moción de censura no es simplemente un botón de «estás despedido», es un botón de «estás despedido y aquí está tu reemplazo». Qué buena forma de verlo, ¿sí? Es como, no sé, intentar cambiar la rueda de un coche mientras vas por la autopista a 120 por hora. La ley no te deja quitar la rueda pinchada a menos que ya tengas la de repuesto atornillada al mismo tiempo, para no estrellarte. Es una analogía perfecta, la verdad. Y esto está inspirado en el modelo alemán que se creó tras la Segunda Guerra Mundial. La moción constructiva nace de un pavor absoluto al vacío de poder y a la inestabilidad crónica. O sea, tenían miedo de que el país se quedara sin nadie al volante. Completamente. En otros sistemas parlamentarios más antiguos, si la oposición se une simplemente para decir no al presidente, el gobierno cae, pero luego resulta que nadie se pone de acuerdo para formar el siguiente, y el país se paraliza durante meses. Entonces, el objetivo real de la moción no es castigar al presidente actual. No, el objetivo principal es garantizar la gobernabilidad ininterrumpida. Fíjate en los requisitos. Necesitas mayoría absoluta para aprobarla, que son 176 votos. Que no es moco de pavo conseguir eso. Para nada. Pero sobre todo necesitas que esa mayoría absoluta respalde exactamente al mismo candidato alternativo a la presidencia. Claro, ahí está la trampa para la oposición. Totalmente. Si tienes una oposición muy fragmentada, digamos un partido de extrema izquierda y otro de extrema derecha que odian por igual al presidente actual, no podrán derribarlo porque jamás se pondrán de acuerdo en quién debe sustituirle. O sea que esto blinda enormemente al Ejecutivo. El gobierno sobrevive gracias a la desunión de sus propios enemigos. Así es. Es un seguro de vida para el presidente. ¡Qué fuerte! Ahora bien, con esta capacidad monumental que tienen de legislar sobre la vida de millones de personas y de sostener o hundir gobiernos, pues entramos en un terreno muy pantanoso. Esta gente tiene muchísimo poder, Y el poder atrae problemas, claro. lo que les convierte en un objetivo facilísimo para presiones, chantajes y sobre todo guerra sucia judicial. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, volviendo a ese político conduciendo a 180 del que hablábamos al principio. Así, el tema espinoso. La inmunidad parlamentaria y el famoso suplicatorio. Exacto, porque la inmunidad es, sin duda, la figura más incomprendida del derecho constitucional por parte de la gente. Según los textos, solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito. Ese es el único resquicio para detenerles al instante. O sea, literalmente con las manos en la masa, atracando un banco con el pasamontañas puesto en ese mismo instante. Exacto, o con Ertía a fondo en el acelerador y la policía viéndolo. Si no es flagrante, nadie puede inculparles ni procesarles sin que el Tribunal Supremo envíe una petición formal a la Cámara a la que pertenecen rogando permiso para continuar. Eso es el suplicatorio. Pero, a ver, te voy a ser muy directa. Esto suena a un pase VIP judicial súper descarado. Ya, es lo que piensa todo el mundo. Es que piénsalo, se crea una votación política en el Congreso o en el Senado sobre un asunto que es puramente penal y de tribunales. Si el partido del investigado tiene mayoría en la Cámara, ¿no van a votar siempre para proteger a su amigo, independientemente de lo que diga el juez? Es una duda muy lógica. ¿No convierte esto a las cámaras en una especie de club privado que encubre a los suyos frente a la justicia? Esa es la crítica instintiva de cualquier ciudadano. Y a ver, el riesgo de corporativismo es innegable. Pero tienes que mirar el reverso de la moneda, el contexto histórico. A ver, explícame ese reverso porque me cuesta verlo. Pues mira,
El suplicatorio jamás se diseñó para proteger a un individuo corrupto que ha metido la mano en la caja. Se diseñó para proteger las matemáticas del Parlamento. Las matemáticas, ¿a qué te refieres? Imagina un escenario donde la mayoría de gobierno es muy ajustada y depende de 2 escaños. Hay una votación crucial al día siguiente para aprobar unos presupuestos del Estado, por ejemplo. Vale, un momento de máxima tensión política. Exacto. Pues sin la barrera de la inmunidad, un juez que sea afín a la oposición o un fiscal manipulado por poderes fácticos podría admitir a trámite una querella falsa y ordenar la detención preventiva de 3 diputados del gobierno la noche antes de esa votación. Ostras, alterando por completo el resultado democrático mediante una maniobra judicial inventada. Exactamente. Sería el Poder Judicial secuestrando al Poder Legislativo para cambiar el rumbo del país. Por eso la Cámara no vota el suplicatorio para hacer de juez y decidir si su compañero es culpable o inocente. Ese no es su trabajo en absoluto. Ah, vale. O sea, votan única y exclusivamente para verificar si detrás de esa acusación del juez hay indicios de persecución política. Ese es el espíritu de la norma. Comprueban que el juez no está intentando hacer política vistiendo una toga. Tienen 30 días para analizar esa petición, ¿no? Y además lo hacen a puerta cerrada en una comisión. Sí, y lo de hacerlo a puerta cerrada es importante, porque se hace para no destruir mediáticamente la presunción de inocencia del afectado antes de que haya un juicio real. Luego el Pleno ya vota. Y leí que si pasan 60 días en silencio y la Cámara no dice ni pío, la ley asume que el permiso está denegado. Que eso suena un poco a trampa, para que prescriban cosas. Tiene sus riesgos, sí. El famoso silencio negativo. Pero bueno, lo cierto es que la práctica en España desmiente un poco esa teoría del encubrimiento total y del club VIP que yo decía antes. Y ojo, que esto, repasando las fuentes, no es algo de un solo partido o de una sola época. Es súper transversal. Sí, los datos históricos son muy claros en esto. A lo largo de las décadas de democracia, el Congreso y el Senado han levantado este escudo para que la justicia investigue a políticos de todos los colores sin excepción. Hablamos de exministros socialistas en los años 90, como José Barrio Nuevo. El caso de los fondos reservados y los GAL, ¿sí? También senadores del Partido Popular, como el tesorero Luis Bárcenas. Un clásico de las portadas, claro. O figuras del independentismo catalán, como Francesc Homs o Laura Borràs. E incluso diputados de Unidas Podemos, como Alberto Rodríguez, hace no tanto. Un abanico ideológico completo, vamos. En todos estos casos, las cámaras analizaron los papeles del Supremo, concluyeron que no había una cacería política encubierta por parte de los jueces y dijeron, oye, adelante, que la justicia siga su curso ordinario. ¿Y se les juzgó? Lo cual demuestra que, aunque el mecanismo dependa de una votación partidista en el hemiciclo, el altísimo coste político de encubrir un delito común bajo el escrutinio público obliga a las cámaras, casi siempre, a facilitar la labor judicial cuando los indicios son claros y flagrantes. Claro, proteger a un corrupto evidente te hunde en las encuestas, básicamente. Vale, entonces el Supremo controla a los políticos en lo penal siempre que el Parlamento dé permiso. Pero a ver, ¿quién frena a todo ese poder legislativo si actúan de acuerdo? Ah, la gran pregunta. Claro, imaginemos que el Congreso y el Senado, ¡pum!, por mayoría absoluta, aprueban una ley que viola flagrantemente nuestros derechos fundamentales. Tiene que haber un freno de emergencia que esté por encima de ellos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que llegamos al árbitro definitivo. El Tribunal Constitucional. El vigía de la torre. Me encanta ese nombre, es una película. Pero sí, es un órgano completamente independiente de los otros 3 poderes del Estado y que solo rinde cuentas ante el texto literal de la Constitución. Y está blindado de una forma muy curiosa y específica. Son solo 12 magistrados. 12 personas decidiendo sobre todo el país. Y elegidos con requisitos brutales, ¿eh? Juristas de reconocida competencia con más de 15 años de experiencia. No cogen a cualquiera recién salido de la facultad, desde luego. Pero lo que más me llama la atención es cómo la ley intenta aislarles de la política diaria y del barro del Congreso. O sea, sus mandatos duran 9 años, que es más del doble de una legislatura normal de 4 años, y encima se renuevan por tercios cada 3 años. Esto es vital para entender su funcionamiento. Se hace deliberadamente para desacoplar al tribunal de los ciclos electorales. Para que no vayan a la par que el gobierno, ¿no? Exacto. Si se renovaran todos de golpe cada 4 años junto con las elecciones generales, el gobierno de turno nombraría un tribunal 100% a su medida el primer día.
y controlaría la interpretación de la Constitución. Sería un poder absoluto, claro. Al renovarse a cuentagotas y exigir mayorías cualificadas superaltas para nombrarlos, se fuerza a los grandes partidos a pactar perfiles de consenso a lo largo del tiempo, en teoría. Además, tienen unas incompatibilidades durísimas. O sea, no pueden militar activamente en un partido político. Ni tener cargos directivos en sindicatos, ni ejercer ninguna otra profesión. Se encierran en la interpretación de la norma y ya está. Ya, pero aquí viene mi mayor duda con esto, y es donde veo la trampa. Sabemos que 50 diputados o 50 senadores pueden coger una ley recién aprobada y presentar un recurso de inconstitucionalidad. Sí, la firma de 50 diputados es la llave para eso. Y esto lo vemos en las noticias, de verdad, cada semana. Un partido pierde una votación en el Congreso, reúne las 50 firmas de su grupo y corre al Tribunal Constitucional a quejarse. La pataleta parlamentaria, lo llaman algunos. Pero ¿no convierte esto en la práctica al tribunal en una tercera cámara legislativa encubierta? Parece un comodín para perdedores. Si pierdes en las urnas y en el Congreso, llevas la ley al tribunal para intentar paralizar el país por la puerta de atrás. Bueno, esto plantea una pregunta importante y de hecho te diré que es uno de los grandes debates actuales en el derecho español. La judicialización de la política. Usar los tribunales como arma arrojadiza. Usar el tribunal como trinchera para librar las batallas que has perdido democráticamente en el Parlamento. Sin embargo, la ley establece un cortafuegos técnico crucial para evitar que el país se paralice. Ah, sí. ¿Cuál es? Pues que admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad no suspende la vigencia de la ley recurrida. Ah, espera. O sea que la ley entra en vigor, se publica en el BOE y la gente tiene que cumplirla religiosamente, aunque esté recurrida por esos 50 diputados. Completamente. El tribunal puede tardar años, a veces 5 o 6 años, en dictar una sentencia final. Si la mera presentación del recurso congelara la ley instantáneamente, una minoría de 50 diputados tendría poder de veto absoluto sobre todo el sistema democrático. Claro, gobernaría la oposición, bloqueando todo lo que hace el presidente. Solo hay una excepción muy específica a esta regla general. Cuando el gobierno central impugna una norma aprobada por una comunidad autónoma usando el artículo 161.2. Ahí sí se suspende la norma autonómica automáticamente, pero el tribunal tiene la obligación de ratificar o levantar esa suspensión en un plazo máximo de 5 meses. Qué curioso el desequilibrio ahí a favor del Estado central. Pero a ver, volviendo a lo general, si la ley nacional no se suspende y tarda, pongamos, 3 años en declararse inconstitucional, ¿qué pasa con todo lo que ha ocurrido durante esos 3 años? ¿Se borra la historia y volvemos atrás? Buf, es un auténtico dolor de cabeza jurídico, te lo aseguro. Generalmente, el tribunal intenta no tener efectos retroactivos para no destruir algo sagrado que es la seguridad jurídica. Claro, no puedes deshacer la vida de la gente de 3 años. Exacto. Las sentencias firmes que ya se han juzgado o las multas que ya has pagado durante esos 3 años no se suelen anular, a menos claro que afecten a derechos penales o sancionadores donde la nueva situación favorezca al ciudadano que estaba condenado. Es como el mal menor, ¿no? Es el precio que paga el sistema para no quedarse paralizado en el día a día esperando a los jueces. Exactamente. El país tiene que seguir funcionando. Es alucinante todo esto. Es como ver el interior de un reloj suizo gigantesco. El Congreso acelera y crea las leyes, el Senado las modula territorialmente con las islas y las provincias, el Gobierno usa los decretos para atajar rápido, las cámaras amenazan con cambiar la rueda en marcha con la censura. El suplicatorio vigila que los jueces no secuestren a los políticos en momentos clave. Y por encima de todo ese caos organizado, el Tribunal Constitucional intentando que nadie se salga del tablero sin paralizar la partida. Es un ecosistema interesantísimo. Está diseñado bajo la premisa absoluta de la desconfianza. Los constituyentes no confiaban en que ningún poder fuera benevolente por naturaleza, así que crearon un mecanismo donde cada fuerza encuentra una resistencia contraria. Checks and balances, que dicen los anglosajones. Un equilibrio del terror casi. Y sin embargo, para cerrar esta inmersión tan profunda, me gustaría llevar toda esta gran arquitectura, que suena súper teórica, a la altura del suelo, a la calle, porque hemos mencionado de pasada en las fuentes una herramienta del Constitucional, el recurso de amparo. Sí, la vía directa para el ciudadano. Cuando cualquier ciudadano de a pie siente que el propio Estado, en cualquiera de sus formas, le ha pisoteado sus derechos fundamentales, puede acudir al Constitucional pidiendo amparo. Es, teóricamente, la última red de seguridad del individuo.
La joya de la corona de las garantías, sí. Suena precioso, ¿verdad? El escudo final del ciudadano corriente frente al gigante del Estado. Pero cuando lees la letra pequeña, y esto me dejó loca, la ley exige como requisito ineludible haber agotado previamente absolutamente todas las demás vías judiciales ordinarias. Un maratón judicial, sin duda. Tienes que pasar por el juzgado de primera instancia, la apelación en la audiencia, llegar al Tribunal Supremo, que te digan que no en todas y cada una de esas partes, pagar costas, abogados, procuradores y esperar quizá 10 o 12 años de tu vida. Sí, es un proceso extenuante financiera y emocionalmente. Así que, para la gente que nos escucha en casa, la pregunta que nos queda flotando es esta. Si el escudo definitivo requiere una década de litigios y una pequeña fortuna en honorarios legales, ¿es verdaderamente accesible esa justicia constitucional para todos? ¿O este sistema perfecto de engranajes es en realidad un laberinto diseñado para filtrar y dejar pasar únicamente a las voces más tenaces y sobre todo con la cartera más llena? Una reflexión muy dura, pero muy necesaria. Como siempre ocurre en estos temas, los planos de la máquina se ven impecables sobre el papel, pero la verdadera lección la aprendes cuando escuchas cómo cruje todo cuando tú mismo intentas usarla.